Hola, hola, te habla Io Samuel. En esta ocasión, en este corto de programación, vamos a hablar sobre Suspense. Suspense es un nuevo feature que se integró en la versión 3 de Vue y es un feature muy interesante para poder trabajar de una manera muy sencilla con lo que son componentes asíncronos. Si nunca has escuchado hablar de qué es un componente asíncrono, pues espero que este video te sirva para aprender qué es eso. Entonces vamos a ir directamente al código y vamos a ver qué es esto. Vale, aquí yo ya tengo hecho un pequeño scaffold de una aplicación bastante simple con Bit, muy similar a lo que hicimos en el primer corto. Y pues es bastante simple, lo único que estamos haciendo de hecho es cargar los characters desde la API de Rick and Morty, que pues es la API preferida para siempre hacer como ejemplos bastante rápidos. Y si te das cuenta, una vez tú crees una aplicación con lo que es el scaffold de Bit, lo único que yo hice fue cambiar lo que es el componente de ejemplo de Hello World, poner el de characters y poner aquí un título. Aquí tengo una lista con la que cargo algunos characters de forma pues dinámica, y los characters no es más que una referencia de un arreglo. Y aquí lo que hago es esperar por la petición a la API de Rick and Morty para poder cargar esos characters dentro del DOM. Y eso es todo. En el app.view, como ves, lo único que tengo es aquí lo que es la llamada a este componente. Y si nos damos cuenta es pues una aplicación bastante simple, pero esta nos va a servir para poder aprender qué son los componentes asíncronos y para qué nos funciona Suspense. Vale, sin más vamos a ir a un ejemplo un poco práctico para que entendamos en qué situaciones es que viene bien utilizar Suspense. Si nos damos cuenta, este componente de aquí, probablemente ahorita no nos podamos fijar muy bien, pero este componente de hecho está cargando desde un inicio, porque nosotros así lo dijimos, estamos cargando el componente. Y después de que este componente carga el h1, después carga lo que es los elementos de la lista. Y si nos damos cuenta, estos elementos de la lista tienen, digamos, adjuntado a ellos mismos una dependencia que son estos characters, que es una referencia que inicialmente es un arreglo vacío. Pero este arreglo vacío nosotros vemos que se llena después de algún tiempo, de algún llamado a una API, es decir, estamos haciendo una llamada síncrona, y después de que esta llamada síncrona se resuelva, es que nosotros en realidad estamos llenando esto. De hecho, nosotros podemos aquí hacer un pequeño ejemplo de cómo sería, digamos, una petición en producción hacia un servidor que se demore en enviarnos los datos que nosotros necesitemos. Vamos a crear una función de setTimeouts aquí, y lo que vamos a hacer es poner un tipo de delay de unos 3 segundos. Y básicamente lo que decimos aquí es que esta función se ejecute después de 3 segundos. Y después de 3 segundos es que nosotros vamos a resolver toda esta petición. Esto es simplemente para simular cómo sería llamado una API que se demore en regresar los datos hacia el cliente. Y si nos damos cuenta de inicio, cuando aquí está cargando, vemos que carga lo que es el título de nuestro componente, pero no está cargando los elementos de la lista, porque estos elementos de la lista inicialmente están vacíos, porque aquí vemos nuestra referencia vacía. Y después de 3 segundos es que en realidad nosotros estamos cargando esta información. Lógicamente, cuando estamos trabajando en aplicaciones que ya son, digamos, un poco más grandes y ya se están yendo a producción y tenemos clientes, etcétera, nosotros tenemos que ver mucho por el tema de usabilidad. Y este caso, si nos damos cuenta, no es algo muy usable porque el usuario de inicio va a ver una pantalla blanca y no va a saber qué es lo que está sucediendo en realidad. Para este tipo de casos es muy común que nosotros, por ejemplo, tengamos lo que es, por ejemplo, un tag de h3 y nosotros digamos que esto en realidad está cargando, y esto solamente pase si, por ejemplo, tengamos aquí una variable que sea loading, y este loading podríamos llamarlo como una referencia, y esta referencia va a corresponder a un valor de true inicialmente, es decir, estamos cargando inicialmente los characters, y una vez todo esto termine de ejecutarse, entonces pasamos el loading a lo que es false. ¿No? Si nosotros vemos esto, entonces ahora tenemos un mensaje un poco más amigable para que el usuario sepa que se están cargando. Claro, esto es loading.value porque estamos con una referencia. Entonces aquí vemos que se carga y después de 3 segundos se ejecuta, y aquí vemos que ya tenemos un mensaje que es un poco más amigable. Lógicamente, hacer este tipo de loadings hay muchas maneras, pero en general esto, digamos que no es una práctica muy fácil de sostener a futuro, porque ¿qué pasaría si nosotros no solamente tenemos esta llamada, sino que tenemos muchas más dependencias asíncronas? Por ejemplo, tenemos que pedir no solamente información de un usuario, sino que también de su store o de los productos que tiene, etcétera, ¿no? Tenemos muchos llamados diferentes que son todos asíncronos, y por esa razón no simplemente podemos esperar alguna de estas llamadas, sino que tenemos que esperar que se resuelvan todas para que nuestro componente pueda cargar de una manera mucho más efectiva, es decir, pueda cargar con ya la información que es realmente la que necesita, ¿no?
¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, aquí es donde entra el concepto de componentes asíncronos. Los componentes asíncronos no son más que estos componentes que en su función más interna, que en el caso de Vue es setup, retornan una promesa. Si nosotros recordamos lo que era un componente previamente, o la manera clásica de trabajar con componentes en Vue, nosotros tenemos que un componente no es más que el conjunto o digamos, el conjunto de opciones. Y estas opciones, dentro de ellas hay una muy especial que se llama setup. La función setup es la función inicial de todo componente en Vue cuando estamos trabajando en el Composition API. Y esto de aquí no es más que una manera mucho más rápida de trabajar con setup, que es el script setup, que es básicamente un sugar syntax de hacer todo esto. Entonces, todo lo que nosotros escribamos aquí en esta parte es básicamente escribirlo aquí adentro, ¿no? Es literalmente lo mismo. Solo que, claro, al trabajar con este modo, nosotros tendríamos ahora que no solamente hacer esto, sino decir específicamente qué es lo que queremos que vaya al template desde esta función. En este caso queremos que vayan los characters. Y pues bueno, en general trabajar así suele ser un poco más demorado porque tenemos que escribir mucho más código. Si nos damos cuenta, ya aquí se incrementan algunas líneas en lugar, o bueno, en opuesto a lo que tenemos aquí con el sugar syntax de script setup. Y bueno, ¿para qué menciono todo esto? Esto es simplemente por el hecho de que las funciones setup, al ser las funciones más internas, nosotros podemos convertirlas a funciones asíncronas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay dos maneras generales y es una utilizando el sugar syntax de async await. Cuando nosotros le damos un keyword a una función, bueno, cualquier función, estamos diciendo que esta función se va a convertir en una función asíncrona. ¿Y qué es una función asíncrona? Una función asíncrona no es más que nosotros decir que esta función de aquí en realidad lo que está haciendo es retornando una nueva promesa. Y eso es todo. Eso es lo que hace el sugar syntax de async. Estos dos son equivalentes, ¿no? Pero claro, por lo general uno utiliza lo que es el async await porque es una sintaxis mucho más corta y es mucho más fácil de seguir. Entonces este de aquí suele producir también lo que son callback heads y cosas por el estilo. Entonces esta se suele omitir cuando estamos trabajando con funciones asíncronas. Pero bueno, en general cuando nosotros ya convertimos esta función interna de Vue que es setup de un componente a una función asíncrona, estamos diciendo que todo este componente ahora va a ser un componente asíncrono. ¿Y qué quiere decir eso? Que este componente no va a cargar absolutamente nada, ni siquiera el H1, ni ningún elemento, nada hasta que toda esta función se resuelva. Es decir, todas sus promesas internas se tienen que resolver primero para que todo este componente se pueda renderizar en el DOM. Voy a comentar esto de aquí para dejarlo como una referencia. Vamos a dejarlo aquí, comentado. Ok, entonces, cuando nosotros estamos trabajando en lo que es el sugar syntax de setup, de script setup, nosotros podemos trabajar directamente como si esto fuera una función async. Y esto Vue lo detecta automáticamente, ¿no? Cuando estamos trabajando con esto. Es decir, que nosotros podríamos aquí bien decir algo como, por ejemplo, que esto en realidad sea la respuesta de una await hacia lo que es un fetch. Ya que fetch es una promesa, nosotros podríamos hacer una await directamente de esto. Y en lugar de trabajar esto de esta manera, lo que vamos a hacer es simplemente regresar el resultado aquí. Entonces lo que vamos a decir es, bueno, vamos a pegar esto de aquí, characters.value, y va a ser igual a results. Entonces aquí nosotros ya sabemos que esta respuesta contiene lo que son los resultados de los characters, ¿no? Al nosotros hacer esto, aquí Vue va a detectar que estamos utilizando una await y por ende esto lo que va a hacer es convertir esta función a una función asíncrona. Es decir, todo el componente ahora va a ser un componente asíncrono. Por ende, cuando nosotros lo estamos llamando aquí, Vue va a tener que esperar a que todo se resuelva para poder renderizar este componente. Y vamos a notar algo más interesante todavía, y es que cuando vamos al navegador no se está renderizando absolutamente nada. Y esto es completamente normal, porque en realidad Vue no sabe cómo trabajar con componentes que son asíncronos cuando nosotros simplemente le estamos diciendo de una manera imperativa que este componente tiene que renderizarse en el DOM. Para esto es donde entra en juego lo que es el nuevo componente de Vue llamado Suspense. Suspense es simplemente una manera en Vue de decirle que todo lo que haya dentro de Suspense es algo que tiene dependencias asíncronas y por ende tiene que esperar a que estas dependencias asíncronas se resuelvan para ahí sí poder renderizar el componente en el DOM. Cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos a ver que ya todo vuelve a cargar normalmente. Voy a hacer aquí otra vez un truquillo para hacer que esto se tarde otro poquito en resolverse. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decir que esto regresa una promesa y esta promesa se va a resolver después de un timeout
de 3 segundos también. ¿Vale? Simplemente como para simular una petición a un servidor que se demore. Entonces ahora si hacemos esto, vemos que después de 3 segundos se va a resolver el componente. Y esto, a diferencia de lo que vimos al inicio, vamos a ver que incluso el título no se está cargando en este punto, porque está esperando que todas las dependencias internas de esto se resuelvan, ¿no? Para poder renderizar el componente en sí mismo. Este ya sería un componente asíncrono. Y a nosotros trabajar con Suspense podemos hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, lo que es Suspense nos provee con un slot especial llamado fallback, que nos permite renderizar cualquier cosa que nosotros querramos como un fallback. Es decir, podemos mostrar información al usuario antes de que este componente se esté cargando. Entonces, si vemos aquí, entonces ahora tenemos un mensaje más amigable con el que nosotros podemos pues mostrar al usuario antes de que todo se renderice en el DOM. Y eso de manera general es cómo funciona Suspense. Suspense es un componente bastante simple de utilizar. Y sí, esa es la manera en la que podemos trabajar con componentes asíncronos. Eso es todo lo que necesitamos saber. Pero ahora hay un cabito, algo especial que está ocurriendo dentro de Suspense. Es algo que se cambió hace muy poco y no hay muchos que sepan de esto porque no está documentado todavía. Pero es al momento de nosotros trabajar con, por ejemplo, un view router. Entonces, para ello vamos a ir y vamos a instalar view router dentro de nuestro proyecto. Entonces voy a instalar view router en la versión Next, que es la versión compatible con Vue 3. Voy a volver a correr el servidor aquí directamente para ir trabajando. npm run dev. Y aquí esperamos. Entonces en el main.js lo que voy a hacer es simplemente vamos a importar de view router. Vamos a importar lo que es el create router. Create router. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente decir que nuestro router va a ser igual a una serie de rutas, que es simplemente un arreglo. Y este arreglo va a corresponder, por ejemplo, a un path. Y este path va a ser, por ejemplo, lo que sería characters. Podríamos darle un name que sea simplemente character. Y ahora podríamos indicarle qué componente tiene que encargarse de esta ruta. En este caso, entonces vamos a importar nuestro componente, que va a ser characters, ¿no? Que es el componente que nosotros creamos acá. Entonces aquí voy a importar esto desde, esto estaría en main, /character, este es components, perdón, components y characters.view. Listo, entonces aquí le voy a decir que esto corresponda a lo que es el componente de characters. Y ahora vamos a crear otro más aquí como para tener un ejemplo. Vamos a poner uno que sea de episodes, para traer los episodios desde la API de Rick and Morty. Entonces traemos episodes, ponemos aquí episodes y vamos a crear un componente en la misma ruta que va a ser pues episodes. Listo, eso está. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a crear este componente episodes.view y vamos a literalmente copiar y pegar esto que tendríamos aquí. Y lo que vamos a hacer en episodes es simplemente cambiar los mensajes un poco para que esto sea episodes. Acá yo tengo lo que es la ruta para, bueno, lo había hecho hacia location, pero bueno, tenemos aquí también la API de episodes. Entonces podríamos copiar y pegar esto acá. Episodes, ese sería el endpoint. Y ahora en lugar de tener todo esto como character, vamos a cambiar todo esto a episodes. Y aquí ya no sería image porque los episodios no tienen image. Si quitar esto, simplemente tendríamos lo que es el name. Entonces vamos a quitar esto y vamos a llamar episodes.name. Aquí también tocaría cambiarlo, episodes y aquí episodes. Listo. Esto es simplemente como para tener todo un poco más separado, ¿no? Entonces aquí tendríamos, aquí va a esperar que cargue characters, porque lógicamente no hemos cambiado esto. Entonces lo que queremos hacer aquí, podría comentar esto también y vamos a dejarlo ahí un momento. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos aquí a renderizar lo que es el router view. Entonces renderizamos este router view. El router view funciona de una manera muy simple. Nosotros podemos aquí indicarle que queremos ir a characters. Y dentro de characters, entonces nosotros deberíamos esperar a que cargue este componente. Pero lógicamente aquí, si nos damos cuenta, no está cargando absolutamente nada. Y esto es por lo mismo. Este componente en realidad es un componente asíncrono y el router view en realidad no sabe cómo resolver este componente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lógicamente meter... bueno, en las versiones pasadas de Vue 3 nosotros simplemente podríamos hacer algo como un suspense y meter router view dentro de esto.
Pero esto se cambió en las últimas versiones de router y esto es algo que no todo el mundo conoce, entonces esto ya no se puede hacer. Lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar lo que son algunas de las funciones o información que nos devuelve el router view para poder trabajar con suspense. Dentro de lo que son las variables que nos regresa router view tenemos una que se llama component, que corresponde al componente que se quiere cargar en router view. En este caso, si estamos en la ruta de characters, el componente va a corresponder a characters. Si estamos en la ruta de episodes, esto va a corresponder a episodes. Y eso es todo en realidad. Y ahora nosotros podemos utilizar este componente para hacer la misma sintaxis de suspense que veníamos utilizando previamente. Entonces simplemente decimos esto y en lugar de cargar esto así, lo que hacemos es decir component is igual a component. Y eso es todo. Si nos damos cuenta, componente es un componente especial de Vue que nos permite cargar dinámicamente cualquier componente que nosotros le pasemos. En este caso le estoy pasando el componente que me regresa a router view. El resto es lo mismo, podríamos utilizar un fallback para indicar un mensaje de carga cuando estemos cargando alguna de estas rutas. Entonces vamos aquí, router view is load components. Vamos a ver, creo que hay algo que no está importando bien. Ah, bueno, sí, claro, hay algo que estoy haciendo aquí mal. Y es que no he registrado como tal el router. Simplemente importé create router y no he creado como tal el router. Entonces vamos a crear un router aquí. Vamos a decir que esto sea constrouter igual. Bueno, esto vamos a decirle que sean routes, create router. Y al router le tenemos que pasar lo que son las routes. Que ya corresponderían a las rutas que estamos creando aquí. Y acá le indicaríamos, en este caso, el tipo de history que queremos. Y lo que vamos a hacer es decir que este sea un create web history, para que simplemente podamos ingresar mediante lo que es slash y la ruta que queremos. Y finalmente en el app lo que decimos es que vamos a utilizar este router, ¿no? Lo utilizamos como nuestro plugin. Y ahora sí deberíamos tener lo que es acá. Vale, y entonces aquí vemos que ya está funcionando. Entonces tendríamos lo que son los characters. Vemos que aquí están esperando 3 segundos para cargar. Y si vamos ahora a episodes, vamos a ir aquí episodes. Vamos a encontrar aquí que igualmente este va a esperar lo que son 3 segundos para cargar y después entonces cargan todos los episodios, ¿no? Entonces aquí vemos que está cargando, pero si nos damos cuenta el fallback no se está ejecutando. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto es algo de lo que no muchos están enterados. Y esta es una de las cosas por las cuales yo recomiendo muchísimo siempre estar pendientes de lo que es la documentación y también el código fuente de Vue. Para ello vamos a ir a lo que es el repositorio de Vuenext y vamos a ir a explorar un poco, que es pues la manera en la que yo me enteré de esto porque estaba experimentando mucho con Suspense y no encontraba el por qué rayos el fallback no se estaba renderizando dentro de mis rutas. Si vamos a lo que son los packages de Vuenext dentro de Runtime Core, que es el encargado de pues toda la parte del runtime, aquí vamos a encontrar lo que es la definición del componente de suspense dentro de Vue 3. Y si nos damos cuenta, el suspense tiene lo que es un timeout y esta función, o bueno, esta propiedad de timeout que tienen los componentes de suspense se encargan de una parte muy específica y es de la parte de precisamente la carga del fallback. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, lo que está haciendo Vue en este pedazo de código es simplemente preguntar cuántas dependencias asíncronas hay en un árbol de dependencias de un componente. Es decir, si un componente tiene 3 componentes asíncronos, tiene que esperar por estos 3 componentes asíncronos y en base al timeout, él va a indicar si queremos cargar el fallback o no lo queremos cargar. Y eso es todo lo que está pasando aquí. Si nos damos cuenta, indica si hay algún tiempo de espera específico para el timeout. Entonces, después de este timeout es que tiene que mostrar el fallback. Si el timeout es 0, entonces tiene que mostrar inmediatamente lo que es el fallback. En este caso está fallando simplemente porque Vue Router no le está indicando a Vue específicamente cuáles son estas dependencias. Y por ende, nosotros simplemente podríamos decirle que aquí el timeout sea simplemente de 0. No me acuerdo si tengo que poner VBind, pero vamos a hacerlo así. Y aquí ya vemos que entonces está mostrando lo que es el fallback para cualquiera de nuestras rutas, en este caso que son componentes asíncronos. Si vamos a characters, entonces aquí vemos que tendríamos también lo que es este componente asíncrono cargando con su respectivo fallback, ¿no? Y nada, en fin, eso es todo en realidad. Vamos a pasar a esta vista. Y nada, pues espero que te haya gustado este corto, que fue un poquito más largo que el anterior, pero espero que te sirva como para aprender qué son componentes asíncronos y cómo podemos utilizar este nuevo componente interno de lo que es Vue 3 para trabajar con estos componentes asíncronos.
Y nada, sin más, recuerda seguirme en mis redes sociales, darle like, suscribir y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.